Capítulo 12. La creación del mundo espiritual. La doctrina de los ángeles en la historia. Desde los meros principios de la era cristiana se encuentran evidencias claras de la creencia en la existencia de los ángeles. Unos eran reconocidos como buenos y otros como malos. Los primeros eran tenidos en alta estima como seres personales de un orden elevado, dotado de libertad moral, empleados en el gozoso servicio de Dios y ocupados por él para ministrar al bienestar de los hombres. Según algunos de los primitivos padres de la Iglesia tenían cuerpos delicadamente etéreos. La convicción general era que los ángeles fueron creados buenos, pero que algunos abusaron de su libertad y cayeron apartándose de Dios. Satanás, que originalmente fue un ángel de rango eminente, era considerado como el jefe de ellos. La causa de su caída fue el orgullo y la pecaminosa ambición, en tanto que la caída de sus subordinados se atribuía a la lujuria con que se sintieron atraídos por las hijas de los hombres. Este concepto se fundaba en la interpretación que comúnmente se daba entonces a Génesis 6, 2, al lado de la idea general de que los ángeles buenos ministraban a las necesidades y al bienestar de los creyentes. Algunos acariciaban la noción específica de que los ángeles servían como guardianes para personas e iglesias individuales. Las calamidades de varias clases, como enfermedades, accidentes y pérdidas, se atribuían frecuentemente a la perniciosa influencia de los malos espíritus. La idea de una jerarquía angélica ya había hecho su aparición. Clemente de Alejandría, pero no se consideraba correcto adorar a ninguno de los ángeles. A medida que el tiempo pasaba seguía considerándose a los ángeles como espíritus bienaventurados, superiores a los hombres en conocimiento, y libres de los impedimentos de los toscos cuerpos materiales. Aunque algunos todavía les atribuían finos cuerpos etéreos, se hacía cada vez más grande la incertidumbre acerca de que poseyeran tales cuerpos. Aquellos que todavía se aferraban a la idea de que fueran corpóreos, lo hacían, según parece, para sostener la verdad de que los ángeles estaban sujetos a limitaciones espaciales. Dionisio el Areopágita dividía a los ángeles en tres clases. La primera consistía de tronos, querubines y serafines, la segunda de poderes, dominios y potestades, y la tercera, de principados, arcángeles y ángeles. La primera clase se representaba gozando de la más estrecha comunicación con Dios, la segunda, como iluminada por la primera, y la tercera como iluminada por la segunda. Esta clasificación fue adoptada por varios escritores posteriores. Agustín insistía en el hecho de que los ángeles buenos habían sido recompensados por su obediencia, con el don de la perseverancia, la cual llevaba consigo la seguridad de que jamás caerían. El orgullo todavía se consideraba como la causa de la caída de Satanás, pero la idea de que el resto de los ángeles cayó como resultado de su lujuria por las hijas de los hombres, aunque todavía era sostenida por algunos, iba desapareciendo. Gradualmente, bajo la influencia de una mejor exégesis de Génesis 6, 2, una influencia benéfica se atribuía a los ángeles que no habían caído, mientras que a los caídos se les consideraba como corruptores de los corazones humanos, que los estimulaban a la herejía y que engendraban dolencias y calamidades. Las tendencias politeístas de muchos de los convertidos al cristianismo fomentaron la inclinación de adorar a los ángeles. Tal adoración fue formalmente condenada por un concilio que se reunió en la Odisea en el siglo IV. Durante la Edad Media quedaban todavía algunos que se inclinaban a aceptar que los ángeles tenían cuerpos etéreos, pero la opinión predominante los consideraba incorpóreos. Las apariciones angélicas se explicaban dando por hecho que en tales casos los ángeles adoptaban formas corporales, temporalmente, para entregar las revelaciones que se les encomendaban. Entre los escolásticos se presentó una variedad de puntos para debate. En cuanto al tiempo de la creación de los ángeles, la opinión dominante era que fueron creados al mismo tiempo que el universo material. En tanto que algunos sostenían que los ángeles fueron creados en estado de gracia, la opinión más común era que habían sido creados en un estado de perfección natural. Había muy poca diferencia de opinión en cuanto a la pregunta de que si se puede decir que los ángeles ocupan un lugar en el espacio. La respuesta que se acostumbra a dar a esta pregunta era afirmativa, aunque se indicaba que su presencia en el espacio no es circunscriptiva sino definitiva, puesto que solamente los cuerpos pueden estar en el espacio circunscriptivamente. Mientras todos los escolásticos convenían en que el conocimiento de los ángeles es limitado, los tomistas y los escotistas diferían considerablemente respecto a la naturaleza de este conocimiento. Todos admitían que los ángeles recibían conocimiento infuso al tiempo de su creación, pero Tomás de Aquino negaba,
y Duns Scott afirmaba que los ángeles bien podrían adquirir nuevos conocimientos por medio de su propia actividad intelectual. El primero sostenía que el conocimiento de los ángeles es puramente intuitivo, pero el último aseguraba que también podía ser discursivo. La existencia de los ángeles de la guarda encontró muy grande aceptación durante la Edad Media. El período de la Reforma no trajo nada nuevo respecto a la doctrina de los ángeles. Tanto Lutero como Calvino tuvieron un vívido concepto de su ministerio y particularmente de la presencia y poder de Satanás. Calvino afirmaba el hecho de que Satán está bajo el control divino y que aunque algunas veces es el instrumento de Dios, solo puede trabajar dentro de límites prescritos. Generalmente, los teólogos protestantes consideraban a los ángeles como seres espirituales puros, aunque Sanchius y Grotius se refieren todavía a ellos considerándolos con sus cuerpos etéreos. En cuanto al trabajo de los ángeles buenos, la opinión general era que su tarea especial es servir a los herederos de la salvación. No había, sin embargo, un acuerdo general respecto a la existencia de los ángeles guardianes. Algunos apoyaban este concepto, otros se oponían a él, y todavía otros rehusaban pronunciarse en favor o en contra. Nuestra confesión belga dice en su artículo sí, que trata de la creación, Dios también creó a los ángeles buenos para que fueran sus mensajeros y sirvieran a sus elegidos. Algunos de estos ángeles buenos cayeron de su excelencia en la que Dios los creó yendo a la eterna perdición, y los otros, por la gracia de Dios, han permanecido firmes y continúan en su primitivo estado. Los demonios y los malos espíritus son tan depravados que se han hecho enemigos de Dios y de toda cosa buena y lo son con toda la fuerza de su poder, como asesinos que conspiran para ruina de la Iglesia y de cada uno de sus miembros, para que por medio de sus malvados estratagemas la destruyan del todo, y por tanto debido a su propia iniquidad están condenados a eterna perdición, y diariamente esperan sus horribles tormentos. Hasta el tiempo presente el católico romano, generalmente, consideran a los ángeles como espíritus puros en tanto que algunos protestantes, como Emmons, Ebrard, Kertz, Delitzsch y otros, aún les adjudican cierta clase especial de cuerpos. Pero todavía la gran mayoría de protestantes adoptan la opinión contraria. Swedenborg sostiene que los ángeles fueron originalmente hombres y que existen en forma corporal. La posición que ocupan en el mundo angelical depende de su vida en este mundo. Los racionalistas del siglo XVIII negaban audazmente la existencia de los ángeles y explicaban lo que la Biblia enseña acerca de ellos como una forma de adaptación. Algunos teólogos modernos y anchos consideran digna de conservar la idea fundamental expresada en la doctrina de los ángeles. Encuentran en ella una representación simbólica del cuidado protector y de la ayuda de Dios. La existencia de los ángeles. Todas las religiones reconocen la existencia de un mundo espiritual. Sus mitologías hablan de dioses, semidioses, espíritus, demonios, genios, héroes, etc. Entre los persas, especialmente, fue donde la doctrina de los ángeles se desarrolló y muchos eruditos críticos aseguran que los judíos derivaron su angelología de los persas, pero esta teoría no está probada. Y para decir lo menos posible acerca de ella, es muy dudosa. No puede ciertamente armonizarse con la palabra de Dios, en la que los ángeles aparecen desde el mero principio. Además, algunos grandes eruditos que han estudiado el asunto en forma especial, llegaron a la conclusión de que la angelología persa se derivó de la que estaba en boga entre los hebreos. La Iglesia cristiana siempre ha creído en la existencia de los ángeles, pero en la moderna teología ancha esta creencia ha sido desechada, aunque todavía considera la teoría angélica como útil, puesto que imprime sobre nosotros el poder viviente de Dios en la historia de la redención, su providencia especialísima para su pueblo y especialmente para los pequeños aunque hombres de la talla de Leibniz, Wolf, Kant y Schleiermacher, admitieron la posibilidad de la existencia de un mundo angelical, y algunos de ellos hasta trataron de probarlo mediante argumentación racional. Es del todo evidente que la filosofía no puede probar ni desaprobar la existencia de los ángeles. Por lo mismo, dejándola, nos volvemos a la Escritura, la cual no hace un intento deliberado de probar la existencia de los ángeles, sino que la admite por completo, y en sus libros históricos repetidamente nos presenta a los ángeles en acción. Ninguno de los que se inclinan ante la autoridad de la palabra de Dios puede dudar de la existencia de los ángeles. La naturaleza de los ángeles. Bajo este título hay varios puntos que considerar. A diferencia de Dios, los ángeles son seres creados. La creación de los ángeles ha sido negada en algunas ocasiones, pero está claramente enseriada en las Escrituras.
No es cierto que aquellos pasajes que hablan de la creación del ejército del cielo, Génesis 2, 1, Salmos 33, 6, Nehemías 9, 6, se refieran a la creación de los ángeles más bien que a la creación del ejército de estrellas, pero el Salmo 148, 7, 5 y Colosenses 1, 16 se hablan claramente de la creación de los ángeles. Compárese 1 Reyes 22, 19, Salmo 103, 20, 21. El tiempo de su creación no puede fijarse con exactitud. La opinión de algunos basada en Job 38, 7 de que fueron creados antes de todas las demás cosas, realmente no encuentra apoyo en la Escritura. Hasta donde sabemos, ninguna obra creativa precedió a la creación de los cielos y de la tierra. El pasaje de Job 38, 7 enseña, realmente, en forma poética, que los ángeles estuvieron presentes en la fundación del mundo, así como también las estrellas, pero no que ellos existieron antes de la primitiva creación de los cielos y de la tierra. La idea de que la creación de los cielos se hizo totalmente en el primer día y que la creación de los ángeles fue simplemente una parte del trabajo de ese día, es también una hipótesis sin base, aunque el hecho de que la declaración de Génesis 1, 2 se aplica nada más a la tierra parecería favorecerla. Posiblemente la creación de los cielos no se completó en un solo momento, como tampoco la de la tierra. La única afirmación segura parece ser la de que fueron creados antes del séptimo día. Esto es, cuando menos, lo que se deduce de pasajes como Génesis 2, 1, Éxodo 20, 11, Job 38, 7, Nehemías 9, 4. Son seres espirituales e incorpóreos. Esto ha sido siempre disputado. Los judíos y muchos de los primitivos padres de la Iglesia les adjudicaron cuerpos aéreos o de fuego, pero la Iglesia de la Edad Media llegó a la conclusión de que son seres espirituales puros. Sin embargo, aún después de eso, algunos teólogos católicos romanos, y hasta luteranos y reformados les atribuyeron cierta corporeidad, más sutil y pura. Consideraron la idea de una naturaleza puramente espiritual e incorpórea como metafísicamente inconcebible y también como incompatible con la concepción de una criatura. También apelaron al hecho de que los ángeles están sujetos a limitaciones espaciales, se mueven de un lugar a otro, y algunas veces fueron vistos por los hombres. Pero todos estos argumentos están más que contrabalanceados por las afirmaciones explícitas de la Escritura en el sentido de que los ángeles son pneumata, espíritus, Mateo 8, 16, 12, 45, Lucas 7, 21, 8, 2, 11, 26, Hechos 19, 12, Efesios 6, 12, Hebreos 1, 14. No tienen carne ni hueso. Lucas 24, 39. No se casan. Mateo 22, 30. Pueden estar presentes en gran número dentro de un espacio muy limitado. Lucas 8, 30. Y son invisibles. Colosenses 1 y 16. Pasajes como Sal 104, 4. Comparece Hebreos 1, 7. Mateo 22, 30. Y 1 Corintios 11, 10. No prueban la corporeidad de los ángeles. Tampoco se prueba por las descripciones simbólicas de ángeles en la profecía de Ezequiel y en el libro de Apocalipsis, ni por sus apariciones en formas corporales, aunque es difícil decir si los cuerpos que tomaron en ciertas ocasiones fueron reales o solamente aparentes. Es claro, sin embargo, que son criaturas, y por tanto finitas y limitadas, aunque guarden una relación más libre, en cuanto al tiempo y el espacio, que los hombres. No podemos adjudicarles un ubi repletivum, ni un ubi circumscriptivum, sino solamente un ubi definitivum. No pueden estar simultáneamente en dos o más lugares,